Bueno, seguimos donde nos quedamos. Esta vamos a llamarle la parte 2. La quise dividir para no hacerla tan extensa. Nada más recapitulando, ¿qué vamos a hablar hoy? Insisto, sobre un tema que es migración, por eso es parte 2, digamos, esta, pero migración enfocada al tema de la violencia en México, que es algo extraño, que generalmente se habla de migración por aquí, migración por allá. Sí se habla de migración, pero no se entiende como tal, como una de las causantes principales de la situación de violencia extrema o exacerbada que hemos vivido en nuestro país durante décadas. Sí, o sea, al final, gran parte de lo que se vive con respecto al narcotráfico, al crimen organizado en México, tiene que ver puntual y principalmente con el tema de la migración que ha padecido nuestro país en las últimas décadas. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Insisto, a partir de esta, digamos, parte 2, donde ya nos vamos a enfocar para no haberlo hecho tan extenso, lo dividí en dos. No sin antes terminar de comentar dónde nos quedamos y empezar desde ahí, ¿no? Que fue este video, porque vamos para la migración y justamente por eso quiero terminar donde empezamos, o empezar donde terminamos, que fue el video de este argentino, su canal Sasa el Italiano. Solo para dar contexto, lo voy a volver a poner para que sepan de qué estoy hablando. Sí, insultando a los italianos. Es normal que hay muchos italianos malos, como muchos mexicanos, muchos colombianos. Así como tú vienes a este país, ¿traes visa? Por supuesto. ¿Traes pasaporte? Por Te va a supuesto. dar inmigración y te va a refundir. No, ¿por qué? Soy italiano y tengo un visa que puedo quedarme aquí un ¿La año. traes a la mano? Por supuesto. ¿La puedo ver? No. ¿Así de lejos? No. Entonces, preocúpate por tu país y déjame. Ah, vale, no le gustan las preguntas. Vale. Deja México. Preocúpate por tu país. No. Seguiré en México, luego Colombia, Brasil y todo. ¿Por qué tengo que dejarlo? Vaya persona más desagradable. Porque se ha puesto así Bueno, insultando a los italianos. concluyendo con el análisis de este video, como íbamos diciendo, es muy desafortunada la actitud del local, en este caso un local mexicano. Como yo decía, el problema no es la nacionalidad, sino la ignorancia y sus diversas formas, que al final la ignorancia existe en todo el mundo y en toda la humanidad, ¿no? Si queremos superar también los estigmas del color de piel, tenemos que superar también este estigma de la nacionalidad, ¿no? De que el italiano, del europeo, del español, el francés, el estadounidense es más inteligente que los de América Latina o viceversa, como sea que se quiera ver en cualquier sentido. Es muy dañino este tipo de pensamiento, ¿no? De que unos son mejores por su color de piel o unos se sienten mejores por sus nacionalidades. En fin, hay que irlo superando y hay que ir evolucionando. ¿Por qué? Insisto, aunque parezca algo obvio, la realidad es que todavía quedan en la psique colectiva de gran parte de la humanidad un pensamiento supremacista inmerso, ¿no? Muchos se llegan a sentir superiores por alguna razón, como decía, ya sea por el color de piel, ya sea por la condición socioeconómica o el nivel adquisitivo o incluso por la nacionalidad, ¿no? Es lamentable que en este caso el local, pues sí, de alguna manera trate así al turista o al migrante, siendo que, como yo decía, al final todos somos migrantes, lo entendamos o no, habremos sido los primeros migrantes o la última generación de nuestra familia migrante, tal vez no fuimos nosotros, pero nuestros padres o nuestros abuelos. Al final, en gran medida, ya si nos vamos hasta el origen del ser humano, pues viene viajando el humano y viene poblando el mundo. Hay teorías que venimos todos desde África. En fin, hay distintas teorías al respecto de eso. Es muy interesante, por cierto. Pero al final hay que entender que el humano está en movimiento y tiene en estos tiempos tanto el derecho como las posibilidades de viajar. Como yo decía, en este caso, este argentino o italiano, me parece inadecuado que también, a su vez, trate como de mostrar este video cuando se sabe que generalmente, y más en un país como México, pues esta actitud es algo excepcional. Por supuesto que existe, me parece un tanto inadecuado que
intente aquí exhibirlo, más allá de su experiencia personal. Yo, si me hubiera sucedido, lo hubiera dejado para mí, no lo hubiera llegado a exhibir, porque lo que al final sucede con esto es que ignorancia trae a más ignorancia. Como yo decía, y leyendo los comentarios, ahí nos quedamos. En los comentarios de este video, donde, a ver, yo entiendo un poco las dos partes. Entiendo que fue inadecuado la forma en la que el local se refirió al turista, al extranjero, al migrante, que puede ser cualquier cosa de manera indistinta, cuando les dicen o los insultan diciéndoles regrésate a tu país. De hecho le dice más o menos como ocúpate de tu país, ¿no? Como si no pudieran viajar o qué, ¿no? Pero insisto, generalmente la gente responde de acuerdo a su ignorancia o a su limitez intelectual, a sus límites intelectuales, ¿no? A sus limitadas formas de pensar. Entonces, por una parte fue inadecuado que le dijera esto, es muy inadecuado que lo hagan los locales. A mí me lo han llegado a decir incluso en Argentina, como yo decía, yo siendo visitante mexicano o migrante mexicano, más o menos lo mismo. Insisto que en mi caso me lo dijeron por temas políticos, porque evidentemente a eso me dedico, en temas de análisis político, pero digamos, estamos en tiempos donde creo que eso ya deberíamos de superar, ¿no? La gente puede viajar y bienvenida, mientras respete la casa y el país al que llega, pues bienvenidos y bienvenidas de donde sean. Creo que esa debería de ser ya la máxima, ¿no? Hay quienes todavía, insisto, habitan en su ignorancia de manera orgullosa. Están orgullosos de esa ignorancia que les limita sus formas de pensar, y como en este caso un locatario que lejos de pues ser amable con el turista, cabe decir que todavía no tenemos el contexto de por qué pasó esto, pero bueno, de lo que se alcanza a ver parece ser que fue pues muy poco amable el local con el turista. Insisto, serían cosas que ya tendríamos que evolucionar. Ahora, por otra parte, así como fue inadecuado la respuesta de local, no sé qué habrá sido lo que tal vez, y no esté mostrando aquí el turista, habrá generado esa respuesta. Insisto, me parece inadecuado también por su parte, pues que esté divulgando como youtubero, queriendo hacer viral esto, y generalmente, insisto, esto lo que genera es una reforzamiento de los estereotipos o de los estigmas, o simplemente deformando, distorsionando la realidad. Al final, insisto, esto que le tocó a este turista vivir en México es una excepción. Yo hablaba de que en México lo más común es justo lo contrario, que somos sumamente hospitalarios, sumamente receptivos con los extranjeros, y por momentos creo que más bien nos excedemos en eso, y creo que eso más bien es el problema, que hay un exceso de hospitalidad por momentos por los mexicanos, que por momentos es tan excesivo que terminamos siendo demasiado permisivos hasta cuando vienen a romper las reglas o a tratarnos mal, incluso, ¿no? Yo veo que más bien por ahí va el tema con el problema en México, en realidad, no tanto que seamos poco hospitalarios. Si lo fuéramos, no tendríamos ni siquiera las cifras de turismo que tenemos cada año, ¿no? Que parece que cada vez se superan. En ese sentido, insisto, pues habrá que ver, ambos creo que tienen un poco de culpa en esta situación, y como yo decía, ignorancia atrae ignorancia, estupidez atrae la estupidez, como los comentarios donde nos quedamos justamente comentando. Aquí algunos de los comentarios que ya había leído, estaba los voy a leer, que son de aquí mismo del video. Que un mexicano pregunte si tienes visa es lo más absurdo que he visto en mucho tiempo. Insisto, estupidez atrae la estupidez. No hay nada de absurdo en pedir visa. Sabrá Dios de dónde sea que escribe esta idea u ocurrencia. Al final, de hecho, es lo más común, ¿no? O sea, que no se asuma que México, en un estereotipo como si fuera una nación inferior a otras, pues no tiene el derecho de solicitar visas, ¿no? Al final, la gran mayoría de las naciones solicitan estos procedimientos de manera habitual, y solo en 2 neuronas podría llegar a pensar que... estaría bueno que nos dijera de dónde escribe, ¿no? De qué país, digo, para saber de dónde se siente tan
tan especial aquí el dos neuronas que escribió. Hay otros dos neuronas, porque insisto que estupidez atrae la estupidez, que comentan en esta caja de comentarios. Dice: se preocupa por la visa, si en la mínima oportunidad se va corriendo a Estados Unidos sin pasaje de vuelta. Como yo decía en el comentario anterior, de nuevo estigmas y estereotipos basados única y exclusivamente en la estupidez de estos tipos, que pues es con lo único que se fundamentan, con su propia estupidez, pensando que el mexicano, y yo daba algunas cifras, en México nada más somos 130 millones de mexicanos. Hay quienes piensan que el mexicano, su mayor sueño dorado, o el de todos los mexicanos, nuestro sueño dorado es ir a los Estados Unidos. Pues cualquier país que le hubiera tocado el privilegio, que es una don y maldición, de estar tan cerca de los Estados Unidos, como dice la frase clásica de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Al final estarían haciendo lo mismo. Si pones a Brasil abajo de Estados Unidos, si pones a Argentina abajo de Estados Unidos, si pones a España abajo de Estados Unidos, si pones a Colombia, a Venezuela, a Perú, a El Salvador, a quien tú quieras abajo de Estados Unidos, estarían haciendo exactamente lo mismo, cruzando la frontera hacia los Estados Unidos. Solo un estúpido no lo entendería, como en este caso es pues bastante irrelevante tener que leer este tipo de comentarios, como de que los mexicanos estamos, pues claro, porque estamos cerca de los Estados Unidos, es natural. Y que quede claro, los que de hecho en los últimos años más están cruzando la frontera ya ni siquiera son los mexicanos. Por supuesto que hay mexicanos, pero hay una enorme cantidad de centroamericanos y sudamericanos que están tratando de cruzar Estados Unidos, así como chinos, árabes y del lugar donde tú quieras, que por supuesto México es la frontera que está cerca de los Estados Unidos. Así que es que hay que hablar con sustancia, porque si no, en verdad no sé de qué están hablando, ¿no? O sea, realmente están hablando insisto, únicamente con la estupidez. Terminaba el dato: 130 aproximadamente ya casi millones de mexicanos hay en el país. Duplica o triplica la cantidad de poblaciones de una buena cantidad de países en América Latina, e incluso de algunos países hasta de Europa y de otros lugares. La cantidad de mexicanos es importante, son 130 millones de mexicanos. Insisto, duplica o triplica la población de cualquier otro país. En ese sentido, pues si todos quisiéramos ir, no se podría, así que la realidad es que muchos mexicanos nos gusta estar en México. Hay muchos mexicanos que no quieren estar en Estados Unidos. Nos gusta México. Y vivimos, sí, con pros y contras como cualquiera en su país, pero vivimos aquí porque elegimos vivir aquí. En Estados Unidos, la población que tiene nada más LA, que por momentos me agrada esta frase que dice: LA nunca ha dejado de ser mexa, sigue siendo mexicano. Los Ángeles siguen siendo mexicanos, ¿no? Me parece que por ahí la cifra ronda, no la tengo exacta, pero ronda entre 20 y 30 millones de mexicanos, que haciendo cuentas, como nada más como una ciudad o lugar con población mexicana, vendría ocupando algo así como el tercer lugar, si no es que hasta el segundo. La Ciudad de México me parece que incluso ya con el área metropolitana son 20 y tantos millones de mexicanos. Entonces está casi, no recuerdo si en primero o segundo lugar, Los Ángeles, ¿no? O sea, tal vez la segunda ciudad más poblada por mexicanos. El segundo estado, vamos a decir, ¿no? Poblado por los mexicanos. Así que hay una gran cantidad de mexicanos. Ya si sumamos 130 millones de mexicanos en México, más los 20 y tantos, vamos a ponerle como rango mínimo, estamos hablando de 150 millones de mexicanos. Puede que hasta 160 millones de mexicanos. No es una cifra menor, somos un chingo. Por eso ya hablaba que muchos no entienden ni siquiera la magnitud de México. No la entienden ni en términos poblacionales y tampoco en términos territoriales. Muchos europeos cuando llegan a México se sorprenden del tamaño de México, porque como traen sus ideas de superioridad de que en todos son mejores y más grandes, cuando llegan a México y se dan cuenta que España o Francia es 4 o 5 veces más pequeño que México, pues les sorprende. En México han de caber unas 3 Españas, unas 2 Francias, no sé, habrá que ver el cálculo.
Ya si agarras distintos países, una buena cantidad de países europeos caben en México. Por supuesto, hay países con mayor extensión territorial como Brasil, por ejemplo, ¿no? Y con también me parece mayor población. En fin, aquí lo importante es entender las magnitudes de qué estamos hablando. Cuando se habla de México con estos estereotipos que muchas veces le achacan, discriminando la mexicanidad te puedes encontrar mucha discriminación hacia México y mexicanos de diversas partes, así como hay mucha gente que le agrada a México de todo el mundo, hay gente que discrimina a México desde distintos aristas, ¿no? Por la piel, por el origen indígena, porque somos un país bananero de tercer mundo que no se compara a los países supremacistas como Estados Unidos, el patio trasero de los Estados Unidos, en fin, hay una alta discriminación en el sentido de que al mexicano se le ve inferior al estadounidense, y ese racismo o discriminación no exclusivamente tiene que venir de hecho de los gringos, eso es de hecho yo creo natural, desde el pensamiento gringo y el pensamiento supremacista es algo natural. De hecho, esperar eso de los naciones supremacistas es algo relativamente natural. Al final ellos de ahí parten, de ahí parte su pensamiento de que su color de piel, por su color de piel, por su blancura, se sienten mejor que el resto, se sienten superiores. Lo que llama la atención es que esa discriminación y ese racismo a veces también lo encuentras entre gente de América Latina, ¿no? Que parece ver que no se ve en un espejo, que parece ver que tampoco se entiende o entienden su origen o sus orígenes. Y lo puedes encontrar, por ejemplo, de España, como yo decía, discriminando a mexicanos. Me dirías, bueno, países con pensamiento supremacista y luego supremacista europeo en ese caso, pero cuando lo escuchas viniendo de algún latinoamericano, de donde sea, es cuando te llama más todavía la atención, que dices, parece que aquí nos están viendo en un espejo, porque tan distintos no somos, ¿no? Entonces, ese es el problema y por eso es que estamos comentando el tema de la migración y un tanto titulé así el video anterior, como los efectos de la migración, porque se pueden dar efectos diversos. En el comentario anterior hablamos un tanto de los efectos del racismo y incluso hasta la gentrificación que se puede dar a partir de las migraciones. Hoy, y ya por fin vamos a entrar a eso, antes de eso vamos a cerrar con los comentarios, pero hoy vamos a hablar sobre los efectos que tienen que ver con la relación que hay entre la migración que empezó a ocurrir de los mexicanos y la violencia que se terminó desatando en nuestro país. Últimos comentarios para cerrar ya este caso del argentino-italiano, o argentino que se siente italiano. Se preocupa por la visa si en la mínima oportunidad se va corriendo a Estados Unidos sin pasaje de vuelta. Insisto, y aparte tienen 12,000 likes, o sea, todos estos que estoy hablando de que tienen una buena cantidad de aprobación, digamos, ¿no? Y es ahí donde, insisto, se termina reforzando estigmas y pensamientos de muchos que desprecian a otros pueblos por ser morenos, por ser mexicanos, por ser negros, en fin, insisto, es la estupidez alimentándose a sí misma. Ja, que un mexicano exija papeles es el descaro total. No entiendo por qué es el descaro total. Insisto, estaría bueno que pusieran de dónde escriben, ¿no? ¿De dónde escribes, amigo? Para que en tu país no piden papeles a nadie, los dejan entrar, no hay fronteras. Que nos cuente su experiencia, ¿no? No veo cuál es el descaro. Justamente por aquí algunos le contestan. De hecho, ¿cuál descaro? Es lo mismo que acabo de decir, ¿no? ¿No te has dado cuenta que el país se ha estado llenando desde hace tiempo de inmigrantes? En fin, ¿no? Que no hay control. Luego aquí, de nuevo la estupidez, ¿no? Dice, el descaro viene a que los mexicanos van de ilegal a Estados Unidos, hasta lloraron por ser deportados. Hicieron un escándalo con el tema Coca-Cola por decir que persona está ilegal, entonces ese sería el descaro de pedir papeles a otros. Pues el descaro sería pendejamente pensar que un mexicano representa 130 millones de seres humanos. Ese es el descaro. E insisto, aquí el problema no es la nacionalidad.
estúpidos hay de todos los colores y de todas las banderas. Pero por este mal ejemplo, que no estoy negando en ningún momento, de un mexicano, pues no ejemplar, pues ahora el descaro, aquí los descarados que hablan de descaro, quieren venir a generalizar, como si, aquí lo que me encantaría, porque eso es muy fácil, ¿no? Señalar, bueno, pero ¿de dónde eres tú? Y bueno, te puedo apostar, porque todos aquí están hablando español, pues te van a decir de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y al final no hay diferencia. O sea, insisto, aquí el enemigo número uno es la ignorancia, y esa, ahora sí como dicen, que tire la piedra quienes estén libres de estupidez. No hay. En todos los países hay estupidez y por ende hay estúpidos, que no vamos a decir que los estúpidos nos representan, sea de donde seas, ¿verdad? Por momentos, y en estos son los momentos cuando sí entiendo un poco que los nacionalismos también se pueden volver muy tóxicos, ¿no? Yo he defendido y lo he dicho, yo defiendo el patriotismo, ya he dado mis razones, por momentos y para resumirlas puedo decir que es mejor defender tu patria porque en ese sentido, aunque sea simbólico o imaginario si tú quieres, un concepto imaginario creado, al final gran parte de la cultura humana pues es un invento, ¿por qué tendría que ser la excepción? Pero esos símbolos al final de arraigo, de pertenencia, de unión, de comunidad, ayudan a que justamente se genere una cierta comunidad. Cuando se exacerba, se caen en actitudes tóxicas, como las que yo hablaba, ¿no? Como estas de mi nación es mejor que la tuya. No, a ver, chill the fuck out, brother, ¿no? Y menos si eres de América Latina. O sea, aquí no hay que presumirle a nadie, aquí más bien vamos a llorar todos juntos, ¿no? Somos muy similares en ese sentido, ¿no? Y en síntesis, lo que yo decía, cuando llegan personas apátridas o que se sienten muy fuera de la Matrix, ¿no? Estas que dicen es que esto de los nacionalismos y yo por eso soy antinacionalista y no soy mexicano porque no creo en las banderas ni... Y se sienten, insisto, fuera de la Matrix, como si estuvieran fuera del rebaño, cuando al final están en el mismo corral, encerrados en el mismo corral y decidiendo lo que nos imponen a la fuerza sin libertad, o sea, en otras palabras, están igual de encerrados que el resto del rebaño. Lo que creo es que el patriotismo o el nacionalismo, o más bien el nacionalismo que a su vez simbólicamente se expresa de manera patriótica, con símbolos, con himnos, con, insisto, sentidos de pertenencia, ayuda, sobre todo en un mundo que está constantemente amenazado de la supremacía, el exterminio y la expansión de los regímenes supremacistas, expansionistas, como Estados Unidos, por ejemplo, o como el régimen anglosionista. El patriotismo ayuda a que lo poquito que es nuestro no nos los roben tan fácil. Eso es lo que yo diría en términos prácticos, lo más sintético, lo más sintetizado y práctico posible, yo diría, para eso sirve. A pesar de que hay muchos apátridas, hay muchos que, insisto, se sienten fuera de la Matrix y sienten que están un paso adelante, aunque estén 10 atrás, la realidad es que sí tiene una utilidad. Y si quieren venir de repente, por ejemplo, a los argentinos les hizo falta un poco más de eso ahora con Milei, si de repente los judíos quieren venir a hacerse de la Patagonia argentina, de la parte argentina de la Patagonia, porque hay una parte chilena, pues la patria te podría ayudar a defender un poco lo que es argentino, al menos. Ya después vemos cómo nos lo repartimos, pero entre argentinos. El problema cuando se renuncia a temas de la patria, como lo intentó hacer Milei, y que al final su patria sí tiene patria, pero su patria es judía. Su nación es la nación judía, la nación sionista. Pues al final, ¿qué creen? La patria, la Patagonia, pues se la regalaron prácticamente a la nación judía y dejaron bailando con la más fea a la Argentina. O sea, regalaron la Patagonia argentina a la nación judía y entonces es ahí cuando te das cuenta que sí tiene una cierta utilidad
el defender en ese sentido tu tierra nacional. Sí tiene una función el hecho de todavía defender hasta cierto punto el nacionalismo, a fin de que lo poco que tenemos, como yo decía, lo defendamos, lo protejamos, evitemos que lo extraigan, lo roben, lo destrocen, porque también no siempre quieren robar, a veces quieren aniquilar o destrozar, como lo que le pasa a Palestina. Por eso hablo que Palestina me parece un pueblo muy digno, heroico, valiente, a pesar de todo lo que están pasando, porque el palestino defiende su tierra y no lo quitas de ahí porque en verdad defiende su tierra, a pesar de que los estén exterminando, tal cual, aniquilando. Ahí siguen, ahí permanecen. Ahora que pasó este tema con Irán en Israel, ya se estaban yendo todos a la menor provocación, ¿no? En ese sentido te das cuenta que hay gente que realmente sí defiende su tierra y hay gente que, como en el ficticio Estado de Israel, sale por cuerdas o sale a la primera, a la menor provocación, quieren abandonar y olvidarse de ese lugar. Dicen, total, nunca hemos tenido una tierra, porque muy convenientemente ocupan el doble discurso de que según era la tierra prometida, pero la abandonaron así, mira, salieron como cucarachas tal cual. Entonces manejan un doble discurso de que esa es la tierra prometida hasta que nos empiecen a bombardear. Porque si no, no pasa nada. Nos vamos a la Patagonia Argentina, fundamos un Israel 2.0 y hacemos como que también hay esta nueva tierra prometida para nosotros, ¿no? Ahí estará porque el de arriba así lo dictaminará. Dices, bueno. Por eso es que creo que es importante el nacionalismo, el patriotismo en ese sentido, pero no llevarlo a lo tóxico cuando empiezas a pensar que unos por ser de un lugar o de una nación son mejores que otros. Cabe decir que hay una buena cantidad de argentinos en México, ¿no? Aquí este señor tal vez no lo entienda, por eso es que me lamento mucho que su videíto esté más bien como que tratando de generar discordias o malos entendidos, cuando México ha sido un país que ha recibido a muchísimos argentinos. Colombia, Brasil y todo. ¿Por qué tengo que dejarlo? Vaya persona más desagradable porque se ha puesto así insultando. Argentino, italiano, donde sea, o sea, está difundiendo la ignorancia. Por eso es que hay tanto estúpido también comentando, ¿no? Quién sabe quiénes sean el tipo de seguidores de este tipo, pero bueno, al final es poco útil lo que está haciendo este tipo. Insisto, si tuviera un poquito de contexto el amigo, sabría que hay más argentinos en México, viviendo en México, migrando a México y siendo bien recibidos y bien tratados, que muchos de ellos están muy contentos en México, que mexicanos viviendo en Argentina. Yo fui un mexicano, o a veces voy a Argentina, de alguna manera vivo en ocasiones en Argentina, y es muy raro, mientras estoy viviendo en Argentina, encontrarme otro mexicano, con la facilidad en que en México te puedes encontrar un argentino. Entonces, bueno, dice aquí, imagínate escuchar a un mexicano que te diga eso es el colmo. Insisto, no me voy a poner a negarla, me voy a poner a defender la actitud que fue inadecuada, la del mexicano local. Aquí, por ejemplo, te pone otro, ya con este terminamos, mejor chiste del año, un mexicano pidiendo papeles. Luego alguien contesta, México es uno de los países que tiene más inmigrantes, argentinos, colombianos, venezolanos, rusos, haitianos, estadounidenses, canadienses, centroamericanos, así que mucho sentido tiene pedir papeles, lo cual es correcto. ¿Por qué no podría pedir papeles México? Insisto, hay por ahí muchos sesgos de quienes me llamaría la atención saber de dónde escriben. O sea, de qué país tan avanzado, de Noruega, de Suecia, de Japón, o sea, como para ponerse como en un lugar superior de dónde escribes, amigo, ¿no? Insisto, eso es dañino, por eso es que no hay que caer tampoco en esa trampa. Eso revela la estupidez de quienes escriben, y que así piensan, por supuesto. Aquí muy interesante le contestan, los datos no son de pensarlos, eso es muy correcto lo que le escribieron acá.
Y ese es un tema pendiente que tenemos, ¿eh? Los datos no son precisamente debatibles o tan debatibles. Los datos son datos, no son opiniones, y aquí es justo lo que pone acá, ¿no? Los datos no son de pensarlos. International Living menciona que México, España, Panamá y Portugal son los mejores países para vivir después de jubilarse. ¿Y cuál es el más cercano a USA y Canadá? México. Y sobre la inseguridad, no se van a vivir a Sinaloa, Tamaulipas, lo cual es cierto y tiene que ver con la gentrificación que hablábamos. Van a vivir a Ciudad de México, una de las capitales latinoamericanas más seguras, a Mérida, la ciudad más limpia de Latinoamérica, o a San Miguel de Allende, una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, o a Monterrey, ciudad que tiene el municipio más rico de Latinoamérica. En fin, pues sí, argumenta bien, son datos. ¿Y por qué un mexicano no podría o no debería preguntar? ¿Acaso no se necesita un visado, un pasaporte para entrar a la mayoría de los países extranjeros? Bien argumentado ahí. Para entrar a México también se necesitan estos documentos cuando estás en calidad de extranjero. Claro, o sea, es que por eso digo, pues que escriban de qué países son para ir, ¿no? Por lo que se ve allá no piden papeles, ni hay fronteras, ¿no? Y te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Desconozco el contexto de este clip, yo también, por dos. Jamás estaré de acuerdo con las personas que tratan de manera grosera a otros, sean de la nacionalidad que sea. Vaya, hasta que te encuentras un señor pensante o señora. Pero sigo sin comprender por qué un mexicano no puede preguntar en su propio país a un extranjero si tiene papeles para estar aquí. Me encantaría leer una respuesta genuina, adecuada, legal y realista, sin carga de ironía, enojo o clasismo. Por aquí le vuelve a contestar otro. Van bien aquí estos amigos que están contraargumentando. Me parece que no entiendes que no es mi opinión ni mi punto de vista, es un dato. En efecto, hay muchos, perdón, que hay que explicarles como 10 veces y ni así lo van a entender. No es lo mismo una opinión y un punto de vista que un dato. Y hay veces se ponen a discutir datos, pero bueno. De eso tenemos que hablar próximamente. La calidad de vida en lugares como San Miguel de Allende, Polanco, Colonia Roma, Colonia Condesa, Lomas de Chapultepec son lugares con mejor calidad de vida que en Estados Unidos. En algunas ciudades de Estados Unidos, según el diario El País, en México viven 1.2 millones de estados. Ay, cabrón, sí son una cantidad, ¿eh? En fin. Por momentos, este es el problema, insisto. Estúpidos atraen estúpidos. Aquí un poquito el error de ambos. La persona local de México, por su actitud, pues yo diría innecesaria y grosera hasta cierto punto. Nunca le digas a un turista, a un migrante, a un viajero, regrésate a tu país o atiende tu país. Está viajando, amigo, que tú no, desafortunadamente, justo a veces por las también desigualdades y pobrezas, no tengas esa oportunidad. Tampoco puedes limitar a otros que sí la tienen y que en ese sentido pues tienen también la oportunidad de abrir sus fronteras mentales particularmente. Y por parte del argentino-italiano, italo-argentino, como se quiera sentir o creer, está tergiversando. Creo que su video es innecesariamente inútil, es muy inútil, es innecesario, genera más estereotipos y refuerza estereotipos arraigados, retrógradas, que parecen hacer creer que el mexicano así te va a tratar si lo vas a visitar. Porque este tipo, no sé, además en el contexto, cómo habrá llegado, si se enoja de que no quieran entrevistarlo para su show de YouTube y su canal viral, pues mi hijo con la pena entiende que no todo el mundo gira alrededor de las redes sociales, hay un mundo real, donde si no te quieren recibir o permitir tus preguntitas de youtuber, pues simplemente agarras y te vas. Aquí lo que me molesta sobre todo el youtuber es que parece que tiene la intención de generar una idea, una imagen en contra, que es por supuesto mucho más negativa, en contra de los mexicanos, que al final así es como los dos neuronas perciben las cosas, y no lo miento, aquí está la caja de comentarios generalizando lo que ocurre en México, cuando muy probablemente no tengan ni la más mínima idea, porque nunca en la vida han estado en México, ¿no? Ahora sí, terminamos, pasamos a lo importante. No nos vamos a extender demasiado, pero vámonos rápido justamente para ya no extenderlo más. Como había dicho, y con esto termino, vamos a comentar de manera no
no a profundizar, pero de manera general, voy a comentar por qué es que justamente hablando de la migración mexicana, la migración de mexicanos, sobre todo durante ciertos periodos en nuestra historia, terminó siendo un factor principal para mi gusto, si no es que hasta el principal, uno de los principales, si no es que hasta el principal, de lo que estamos padeciendo en términos de violencia en nuestro país. Y cuando hablo de violencia, como ya decía, hablo de narcotráfico, crimen organizado y demás. En síntesis, cómo la migración de mexicanos terminó provocando la violencia exacerbada en México. Vamos a empezar por orígenes generales, para dar un poquito de contexto. Vámonos rápido. A finales del siglo XIX, los primeros cultivos de amapola, es bien importante entender esto, ¿no? El campo. Vamos a entender un poco el campo. Hoy no vamos a profundizar, hoy solo es en términos generales. ¿Qué se sembraba? A finales del siglo XIX, los primeros cultivos de amapola fueron introducidos por inmigrantes chinos en el norte de México, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, para consumo de opio. Esto expandió redes comerciales locales. No olvidemos, hay un dato que ya había llegado a comentar, incluso en la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Estados Unidos, esto es bien importante, muchos no lo saben, impulsó en México la siembra de amapola para la producción de morfina, dados los cortes de suministro de Asia. No olvidemos, y por eso se habla de la Segunda Guerra Mundial, pues quienes saben de la Segunda Guerra Mundial o han visto al menos un par de películas, saben que la morfina se utilizaba para, pues justamente, sedar de alguna manera, dopar a los heridos para evitar dolores o para intervenir en operaciones quirúrgicas en esos momentos. Era algo usado. Nada más para que se entienda desde dónde, porque esto tiene una relación directa con el origen del narcotráfico. Yo lo he hablado. En gran medida que se entienda que Estados Unidos está desde el inicio. Por eso es que realmente Estados Unidos es que el creador, el inventor del narcotráfico en México, pero eso yo ya lo he hablado. Ahorita vamos a enfocarnos en la migración. Entonces, esto pasa en la Segunda Guerra Mundial, insisto, en este periodo entre 1939 y 1945. Después tenemos en décadas de 1940 a 1950, también se impulsó la siembra de marihuana en el Triángulo Dorado, que es Sinaloa, Durango, Chihuahua. No olvidemos que también es en estas zonas donde se empiezan a generar los cárteles, se me cruzó el chino. Entonces, ahí es en estas zonas donde, no olvidemos también donde se empiezan a generar los primeros cárteles en México. Vámonos, expansión del narcocultivo y militarización. Esto ocurrió más o menos entre 1970 a la década de los 80s. Tenemos Operación Cóndor, que está hasta en una canción de Residente. Operación Cóndor, Latinoamérica. 1977 a 1983, México, con apoyo de Estados Unidos y la DEA, lanzó acciones militares y de erradicación, incluyendo uso de herbicidas, lo cual generó desplazamientos de campesinos a la siembra ilícita de zonas remotas. Hubo evidentemente un auge del narco en regiones rurales. El cultivo se dispersó hacia Tierra Caliente, o sea, hacia Guerrero, Michoacán, dominado por actores criminales que reemplazaron el campo tradicional. Ahorita llegamos a esas conclusiones, pero esta es una de las más graves. En síntesis, para que se entienda, porque muchos van a decir qué carajos tiene que ver la migración con el narco o con el crimen organizado de hoy, pues que evidentemente el uso o el incluso desuso o abandono del campo hizo dos cosas, o se dedicó únicamente para fines ilícitos, para generación de drogas y estupefacientes, y evidentemente para abandonar la siembra de cultivos tradicionales. Evidentemente, además, se abandonaron a cierto nivel donde quedaron, en muchos casos, tal cual, el campo quedó abandonado. En ese sentido, aquí es donde interviene la migración. El abandono del campo y el crimen organizado de los años 80 al 2000, que no olvidemos, y como yo decía en el video anterior, Fox, junto con, pues ese contexto, que justamente es el que genera la canción de Frijolero, Give Me the Power. En esas épocas, pues es cuando mayores migraciones empezaron a dar en México, y por eso es que en el sexenio de Fox recordarán que se habló mucho de inmigración.
pero no se ha entendido desde entonces, insisto, la mancuerna de migración y crimen organizado, que es lo que estoy tratando de hacer hoy. De migración se habla mucho, sí. De migración de México a Estados Unidos se habla mucho, sí. Lo que se habla poco es qué relación tiene la migración mexicana con su posterior desarrollo en crimen organizado que estamos padeciendo en nuestro país. El campo en crisis y corrupción, estas políticas neoliberales que no hay que olvidar y no subestimar, el negativo impacto de los tratados de libre comercio que tanto promovían y celebraban los gobiernos tecnócratas del PRI, entre Salinas, Zedillo y demás, que después además todavía reafianzaron Fox y los que siguieron. Este campo en crisis y corrupción en gran medida se debe a las políticas neoliberales en los años 80 y 90 por Salinas y Zedillo, como yo decía, que eliminaron subsidios y programas de apoyo rural. A menudo fueron desviados por corrupción sin llegar a los campesinos. Una migración masiva, insisto, en el sexenio de Vicente Fox del 2000 a 2006. Durante su sexenio se calcula un promedio de 600,000 personas, casi 1 millón de personas emigraron anualmente a Estados Unidos por falta de empleo y abandono rural. Evidentemente provocado de alguna manera, insisto, por estos programas, o que había programas sociales donde no llegaba el dinero a donde tenía que llegar, o sea, como suele suceder la corrupción, los fondos a campesinos no llegaban, pero no olvidemos, eso puede que sea lo menor, porque eso se terminó a ser como paliativo, ¿no? Para darle algo al campo. En realidad el problema original fue el Tratado de Libre Comercio, que de alguna manera, incluso en esos modelos de sustitución de importaciones, luego de estos tratados, NAFTA en inglés, ¿no? Del North American Free Agreement, pues terminaron haciendo que terminamos, en lugar de producir lo nuestro, o sea, si abandonamos el plan de soberanía alimenticia que, por ejemplo, China u otros países, hasta el propio Brasil, terminaron generando ellos su propio alimento, acá lo terminamos importando. Por eso el abandono del campo. Migración interna por violencia. Ciudades y zonas rurales se desertan por presencia armada ya desde entonces, especialmente en regiones donde los cultivos ilícitos, o sea, hubo una sustitución de cultivos, digamos, del cultivo, vamos a decir, maíz tradicional y demás, al narcocultivo. Aumento del cultivo de amapola sobre marihuana entre 2007 a 2012. En este periodo, la amapola desplazó a la marihuana como cultivo principal. En 2007 se erradicaron 23,000 hectáreas de marihuana frente a 11,400 hectáreas de amapola. Para 2012, la amapola superó a la marihuana en un 40%. La herencia de violencia y redes criminales persistió y se consolidó la cultura del narco en el campo. Desde entonces, por eso cada que yo hablo del narco, digo, a ver, quienes piensen estúpidamente que el narco empezó desde Morena con el narcogobierno de narcopresidente y narcopresidente están pero bien perdidos, porque ni siquiera tienen el referente Calderón, pero en realidad esto empezó desde los 80s, como lo estamos viendo. Masacre y violencia migratoria 2010, masacre de San Fernando, el 21-23 de agosto del 2010, un ataque a migrantes en Tamaulipas, 72 muertos, destaca la brutalidad del crimen organizado transnacional que extorsiona y asesina a migrantes. Programas de sustitución y cambios recientes de 2013 a 2025. Gobierno de Peña Nieto 2012-2018. Sin mejoras reales en las ayudas rurales. Persistió la corrupción y las zonas de narcoagrícolas siguieron dominadas. Si no mal recuerdo, en el gobierno, esto creo que es buena o mala memoria, en el gobierno de Peña Nieto se emprendió, porque me tocó estudiarlo, el programa Hambre Cero, que en realidad pues no fue más que otro programa lleno de corrupción, pero que si hubiese sido bien aplicado era una muy buena idea, porque al final este Hambre Cero mexicano estaba evidentemente inspirado en el programa de Lula da Silva en Brasil, que se llamaba Fome Cero, respectivamente, y que tuvo grandes resultados, que logró grandes beneficios en términos alimenticios, pero que además fue uno de los programas más exitosos del brasileño Lula da Silva, precisamente desde ahí tan conocido, porque precisamente sacó a muchas personas de la pobreza a partir de la implementación de este buen programa, bien aplicado, eso sí, en Brasil, y no fue lo mismo, no fue el caso en el caso mexicano, ¿no? Aquí pues ya sabemos que se la pasan dedicándose a robar, básicamente. Sembrando Vida desde 2019 a la fecha. Iniciativa de AMLO que busca impedir cultivos ilícitos con incentivos legales de 5,000 pesos al mes y compromiso de no sembrar amapola o marihuana. A finales de 2021, 10% de beneficiarios en municipios con antecedentes de narcocultivo.
Esto es importante porque muchos no alcanzan a entender y dicen que todo es populismo y demás. Se quejan del crimen organizado, pero no entienden las causas. Se quejan de que hay mucha violencia, pero no quieren apoyar a los pobres. Por eso es tan importante entender las causas, porque si no entiendes que no apoyas a los campesinos, que son probablemente los sectores más desamparados de nuestro país, pero a la vez quieres que se arregle la violencia, entonces no estás entendiendo nada del chingado problema. Y obviamente en tu mundito ignorante y egoísta, solo quieres que se arreglen las cosas así, cuando esto tiene un proceso. Así como tuvo un proceso la generación de todo esto, tiene un proceso mucho más complicado, doblemente complicado, intentar solucionarlo. Por eso es que se debe también de entender, y en eso tienen la razón en esta política de izquierda, atender las causas. A esto se refieren generalmente. Cuando hablaban de abrazos, no balazos, que era una política más bien social y no militar o no de seguridad pública, que se tergiversó siempre, se hablaba de atender las causas que hoy, hasta hoy todavía Claudia Sheinbaum entiende que es prioridad, porque evidentemente si abandonamos el campo desde hace años y queremos soluciones de violencia, en lugar de que ahí mismo en el campo se asienten los cárteles y demás, y ahí mismo produzcan, hoy que ya vamos a otro tipo de producciones, que ya no se quedan en amapola y marihuana, porque ya pasó el tiempo y hoy hasta se está legalizando la marihuana, que nos generó muchísimos dolores de cabeza desde Nixon y su farsa, precisamente porque la marihuana era una planta. Si hubiéramos tratado la marihuana como planta y no como droga, no hubiera existido el narcotráfico. Por eso es que Estados Unidos crea e inventa el narcotráfico, porque nos hicieron satanizar una planta que muchos hasta le llaman sagrada o curativa, y la satanizaron a tal grado que, no hables de marihuana porque es quemarle las patas al diablo. Muchos madres, padres, tíos, tías, abuelitos y abuelitas se siguen quedando y muriendo, se van a morir con la idea de que la marihuana es del diablo. Esa fue la gran farsa que nos quisieron vender desde el producto de la marihuana, que pues al final, como todo producto o sustancia, pues el abuso es el problema, el exceso es el problema, la dosificación es el problema. En este caso la marihuana, pues realmente creo que fumada hubiera generado muchos menos problemas y muertes y sangre, fumada, que habiendo perseguido a todo un negocio que vendía la marihuana como si fuera, insisto, pues el valor más preciado del diablo. Fentanilo, ya no estamos hablando hoy de amapola ni de marihuana porque ya no les conviene, ahora quieren renovar la narrativa. Hoy que vamos a atacar entonces el fentanilo, sí, más grave, sintético y demás, pero que no olvidemos que el fentanilo también se origina en la industria farmacéutica de Estados Unidos a través de sus propios doctores que recetaban fentanilo a sus pacientes, y que ahí es donde realmente se genera la crisis del fentanilo, porque los consumidores empiezan a solicitar fentanilo. Esto opera como un negocio. El mercado se transforma con respecto a lo que el cliente pida. En este sentido, claramente los clientes estadounidenses, que son hoy los zombies gringos, pues piden al narco fentanilo porque es lo que están consumiendo. Entonces, fentanilo, que es el enemigo público de hoy, más recientemente, o sea, hace 2023 a 2024, en Guerrero y otros estados el cultivo de amapola ha sido desplazado por fentanilo o incluso la reorientación hacia ganadería y agricultura legal. Cabe decir que, por supuesto, ya cuando el crimen organizado ya está a sus anchas, pues ya empieza hasta también a comercializar o a prohibir o a regular el propio crimen organizado la venta de aguacate, de jitomate, ya de los plantíos tradicionales. ¿Por qué? Pues porque ya se vuelve un tanto, pues, señor y ley de las tierras de nadie que quedaron abandonadas desde el campo y que pues ya se pueden dar el lujo ya no de solo de comercializar cuestiones ilegales, sino también hasta de alimentos, ¿no? Por eso es que también el encarecimiento de aguacate en muchos sentidos, entre muchos otros productos, ha tenido grandes problemas porque termina siendo adueñado también ese comercio por el crimen organizado. Vamos a una línea cronológica breve, de cualquier manera aquí voy a poner algunas cosas. Vámonos rápido. En 1880, para tener claro más o menos en una línea cronológica, aquí lo voy a poner. Vámonos, voy a dar el año y los hechos claves, ¿ok? Entonces, en año 1880, hecho clave, inmigración china e inicio de cultivo de amapola. Chécate desde cuándo andamos con los chinos. Desde la amapola hasta el fentanilo estamos con el tema de los chinos. 1940, de los 40 a los 50, el hecho clave, el estímulo de Estados Unidos por morfina en la guerra, el auge de la marihuana y la amapola.
1977 a 1983, Operación Cóndor, erradicación militar y desplazamiento campesino. 1980 a los 90, expansión del narco a Guerrero y Michoacán, corrupción y violencia. Evidentemente, conforme se expanden, pues nuevos cárteles se surgen. De 2000 a 2006, o sea, es el de Fox. 600,000 emigrantes por año, neoliberalismo y abandono del campo. Insisto, las políticas neoliberales que realmente, aunque muchos lo nieguen y no lo entiendan, como los prianistas, causaron tanto daño que hasta hoy seguimos pagando. 2007 a 2012, amapola supera marihuana, criminalización agrícola. O sea, hace que lo agrícola, el campo se empieza a dedicar al crimen. 21 a 23 de agosto de 2010, masacre inmigrante de San Fernando. 2013 a 2018, persistencia del narco y corrupción rural sin solución. 2019 al 2021, ya con AMLO, su programa de Sembrando Vida en gran medida tiene que ver con esto. Muchos no lo sabían, pero tiene que ver con tratar de resolver las causas de la violencia. Pensaron que nada más era un tema ecológico, era un tema doble, ¿no? Es un tema de tratar de emplear y de tratar de manera digna a nuestros campesinos en el campo y de rescatar el campo mexicano. Eso no está fácil porque pues se abandonó durante mucho tiempo como muchas otras cosas, ¿no? Entonces esta sustitución en el Triángulo Dorado también ocurre en este periodo. 2023 a 2025, fentanilo desplaza la amapola, campesinos vuelven a actividades legales. Causa, efecto del fenómeno, vámonos en términos generales a sintetizarlo. ¿Cuáles son las causas-efectos? Número 1. El despojo del campo. Estas políticas neoliberales y corrupción impidieron que recursos llegaran a los campesinos. Número 2. Estrategias criminales. El narco llenó ese vacío, o sea, el vacío que dejó el campo o el campo abandonado, ofreciendo ingresos mayores que el campo tradicional. Es que es por la pura casi dinámica básica. Iba a pasar, era muy predecible, ¿no? Por puro funcionamiento básico iba a suceder. Seguimos. Violencia, en número 3, violencia y desplazamiento. La confrontación entre cárteles o fuerzas armadas y migrantes de la población local provocó éxodo interno y externo. No olvidemos, por ejemplo, el caso de los autodefensas, ¿no? Con el doctor Mireles, cómo es que ya había un momento en donde dijeron, oye, es que ya los tenemos aquí en el cuello, ya colgaron aquí a mi vecino, no nos vamos a dejar, nos vamos a armar. Generó todos estos problemas. Por eso digo que no se habla mucho de la migración como causante principal del narco y del crimen organizado. Para mi gusto es el principal. Si no es que los principales, para mi gusto es el principal factor. Que se habla muy poco, por cierto, sobre este tema, ¿no? Sobre el abandono del campo como tal, como el pilar fundamental de lo que después empezó a suceder. Migración como fuga. 4. Este es el número 4. Migración como fuga. El índice migratorio impulsado por carencia económica y riesgo en zonas rurales. Número 5. Intentos de revertirlo. Programas como Sembrando Vida buscan recuperación, pero con resultados parciales en contextos donde el fentanilo cambió el mercado ilícito. En este sentido, ya cambió el mercado. Y la verdad es que revertir las cosas... Hay una frase de la entropía básica. Principios de entropía básica. Es más fácil destruir un sistema que arreglarlo. Te va a costar el triple, cuádruple, quíntuple de trabajo arreglar un sistema, pero destruirlo es simple. En este sentido, por eso es que la gente no entiende que esto no se soluciona tan simple. El abandono del campo no se soluciona tan simple, porque también hay otros compromisos, y no se puede descapitalizar una nación. Entonces, entre buscar estos equilibrios, entre el corto, mediano y largo plazo en el que se requieren los resultados, que la gran mayoría de los mexicanos los quieren para mañana, ya ahorita, o fue desde ayer que quieren resultados y arreglar el narco como de la noche a la mañana, como si así hubiera surgido. Esto surgió de los 80s. Yo he dicho que esto le veo muy difícil que se solucione, tal vez se pueda contener, tal vez no tenga solución, pero tal vez se contenga. En ese sentido, súmenle, acabo de decir que para destruir algo se requiere el doble de tiempo. Si esto se generó desde los 80s, estamos en 2025, o sea, si llevamos casi 50 años de problemas, pues échenle un siglo si es que todavía existe el mundo para que arreglemos esto. Si es que se puede arreglar y si no es que empiece a empeorar, porque eso es lo más probable. La tendencia entrópica justamente es hacia el desorden y hacia el caos. No hacia que todo quede bonito, bien arreglado, como si nada, ¿no? O sea, es más probable que esto empeore y ya no le agreguemos más leña al fuego cuando quieran venir los estadounidenses a intervenir en nuestro país con sus grupos militares, ¿no? Sus Marines, sus bombas, sus drones,
que lo único que quieren efectivamente es desestabilizar al país, porque ese siempre ha sido el punto. Muchos no entienden para qué es el narco. Me dicen, es que, ¿por qué dices que se inventa el narco? Bueno, el punto de inventar el narco es desestabilizar a México o de alguna manera tener un control indirecto sobre este país. Por parte de los gringos, por supuesto. ¿Qué concluimos en general, en términos generales? La migración histórica de mexicanos está íntimamente ligada al abandono deliberado del campo, el saqueo de los recursos agrícolas y la corrupción en su gestión. El narcotráfico capitalizó ese vacío imponiéndose como opción económica y desencadenando violencia territorial que generó desplazamientos y migración. Aunque se han implementado acciones de sustitución, la evolución de la industria ilícita, especialmente el auge del fentanilo, demuestra que el problema persiste aunque con nuevos matices. En este sentido, cuando ustedes empiezan a dar cuenta de las formas que ocupa el régimen anglosionista, son muy similares. A ver qué está pasando con Palestina desde los 80s también. Pues un desplazamiento. ¿Qué pasó aquí? Pues también un desplazamiento, porque el crimen organizado terminó de correr a los que ya ni siquiera se querían ir, pero los terminaron corriendo por la situación de violencia. Entonces dense cuenta que son casi los mismos problemas. En Palestina los palestinos los corren porque básicamente, como a los mexicanos, nos consideran ciudadanos de segunda clase, y por nuestra piel, porque no les gustamos al régimen anglosionista blanco. Pues allá sus colonizadores, en ese caso Israel, pues finalmente lo que quieren hacer es básicamente correrlos y desplazarlos. Entonces hay cosas que son similares entre lo que pasa allá, lo que pasa acá, y esta manera de aplicar casi los mismos métodos. Muchos no entienden tampoco el origen de los problemas en Argentina, en Palestina, perdón, y piensan que todo empezó en octubre 7. Muchos no entienden los problemas del narcotráfico en México y piensan que todo empezó con Morena. Entonces, cuando dejamos de ver las causas raíz de las cosas, en este caso, como en este tema un segundo. Como yo decía, perdón, son cuestiones muy similares las formas y métodos que ocupan. Al final parece que son las mismas fórmulas. Aquí terminamos siendo desplazados también, se terminó generando un sistema de crimen organizado, distintos cárteles al grado que ya no sabemos ni cuántos existen hoy. En México hablo ya de hoy. O sea, de cómo un problema que viene desde los 80s, por supuesto que va a explicar la forma en que está exacerbado hoy. Yo todavía podría poner un punto de inflexión importante, gravísimo, que fue Felipe Calderón. O sea, si iba mal, con Calderón fue peor. Y luego todavía hoy, pues, se explica que sea tan complicado combatirlo. Insisto, un problema además que de inicio está inventado y creado con todo el dolo y el propósito por los gringos y por este régimen anglosionista que tiene formas muy parecidas de controlar a las poblaciones, de desplazarlas, de exterminarlas, de robarles sus recursos. Al final cambian las formas pero no el fondo. Insisto, la estrategia y las tácticas de este régimen anglosionista, tanto en México como en Palestina, terminan siendo muy similares. En Palestina los desplazaron ya después del Nakba, el Apartheid, y bueno, ahora el genocidio, ya como su moño final, de su solución final, así como se las aplicaron irónicamente a los judíos.
ahora ellos, que son las víctimas que se convirtieron en victimarios, se la quieren aplicar a los palestinos como una especie de solución final para finalmente hacerse del territorio palestino, que basta ver un mapa, para quien no lo entienda, para ver cómo se han ido expandiendo y expulsando al pueblo palestino y ocupando, por eso se le llama la ocupación israelí de Palestina, ocupando cada vez más terreno al grado de que, insisto, hoy la solución final es el genocidio para que finalmente ya puedan poblar allá. En México, si bien con menos intensidad, pero no con menos violencia, pues se generó la migración de nuestros mexicanos hacia Estados Unidos. Allá no los recibían, acá tampoco los querían, no tenían a dónde ir, porque finalmente estos lugares donde eran sus pueblos, que antes se dedicaban a una siembra pacífica, se terminaron transformando en núcleos de alta violencia, y finalmente pues tenemos lo que hoy tenemos, que es pues una proliferación de cárteles por todos los pueblos, prácticamente por todo el territorio nacional, donde antes había campos abandonados, pues al final se terminaron asentando ahora pues el crimen organizado. Cerramos con el papel del Tratado de Libre Comercio, que muchas veces se romantiza, pero en gran medida tuvo mucho que ver con esto. Como ya hablaba en términos generales, pues esto fue firmado en 1994, el Telecán, NAFTA, entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que transformó profundamente la economía mexicana. Aunque su objetivo principal era promover el comercio y la inversión, tuvo efectos colaterales en fenómenos sociales como la migración y en menor sentido cambios con respecto a temas económicos a favor de México, pero que tuvo grandes impactos, insisto, a partir de la migración, que es el tema de hoy, pues en el crecimiento y desarrollo del crimen organizado. Estas consecuencias significativas fue la liberación, por ejemplo, del mercado agrícola en México, que es parte de lo que decíamos. Estas importaciones masivas de maíz barato, principalmente de Estados Unidos, desplazaron a millones de pequeños productores mexicanos que no podían competir con los precios subsidiados del agro estadounidense. Esto provocó la ruina económica de comunidades rurales, especialmente en el sur del país, lo que forzó a muchas personas a migrar internamente a las ciudades o externamente hacia Estados Unidos en busca de empleo. Migración como efecto directo. El Telecán no creó la migración, pero aceleró el desplazamiento rural al desestabilizar el sustento de millones de campesinos. O sea, lo que hay que entender aquí es que hay unas cosas que crean las condiciones para que se susciten otras. Por eso es causa-efecto, ¿no? O sea, al final el tratado genera las condiciones para que ocurra todo lo demás, para que ocurra la migración, para que obviamente lo acabo de explicar con el tema del maíz, pues ya no les queda qué hacer ahí, se van, migran, y los que no migran después van a tener que pagar las consecuencias, porque de todas maneras van a terminar siendo desplazados o incluso violentados o asesinados por el crimen organizado. O sea, ahora sí que para donde se mueve el campesino la tiene fatal. Migración y vulnerabilidad social. El aumento de la migración, literal, estaban entre la espada y la pared. Migración y vulnerabilidad social. El aumento de la migración y la urbanización no planificada generó nuevas presiones. Las zonas urbanas crecieron más rápido de lo que podían absorber a los nuevos migrantes, creando cinturones de pobreza. Esto facilitó el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado, especialmente entre jóvenes sin acceso a educación o empleo formal. Al mismo tiempo, la ruptura de las estructuras sociales tradicionales, la familia, comunidad, trabajo del campo, en el México rural debilitó mecanismos locales de contención social. El crimen organizado, como consecuencia entre directa e indirecta, pues el Telecán, al debilitar economías rurales y generar migraciones masivas, contribuyó a crear condiciones propicias. A eso iba, ¿no? Condiciones propicias para el crecimiento del crimen. Aunque, obviamente, tampoco estamos diciendo que fue la causa única. Desde mi perspectiva, es la causa principal. Y que rara vez escuchas hablar, incluso estos supuestos expertos o analistas especialistas sobre el crimen organizado. La migración fue fatal. Y hasta la fecha todavía, que me parece un gran plan, el de la soberanía alimentaria, porque puede cubrir varios frentes, tanto la producción nacional, pero además recuperar y rescatar el campo que quedó abandonado y que hoy además está adueñado en gran medida todavía el crimen organizado. Debilitamiento del Estado y oportunidades para el narco. Mientras el tratado beneficiaba a sectores industriales y exportadores como el automotriz y el manufacturero, otras regiones quedaron excluidas del desarrollo, se acentuaron las desigualdades regionales, la falta de inversión pública y servicios en muchas zonas permitió que el narcotráfico llenara vacíos, actuando incluso como autoridad local en ciertas regiones. Además, el aumento del comercio y tránsito fronterizo facilitó también el contrabando y tráfico de drogas al amparo del comercio legal. En síntesis, ¿qué
responsabilidad o culpa tuvo el tratado en gran medida o esta política neoliberal? El tratado no es como que lo haya causado directamente, no es como que viniera en una cláusula, pero, y esto lo saben los gringos, tampoco es que sean mensos, ¿verdad? Sabían lo que iba a generar en México, sabían qué tipo de condiciones generó, entonces contribuyó a las condiciones justamente que lo favorecieron al crimen organizado, al desplazar a millones de campesinos sin alternativas, al aumentar la migración y la urbanización descontrolada, al profundizar las desigualdades regionales y la pobreza, y por ende también a la fragilidad institucional que de por sí pues no había como instituciones sólidas, ni las hay ahora y menos entonces. No fue el único responsable en este sentido, obviamente hubo otras cosas como la corrupción, la impunidad, el desmantelamiento del campo desde antes del 1994 y la fallida, de hecho en gran medida por eso estaban estas campañas de Salinas yendo con los campesinos, porque se supone que iba a ser el gran salvador del campo y mira, ¿no? O sea, el campo siempre estaba abandonado, por eso siempre hablo de Zapata, ¿no? O sea, los sueños de Zapata están totalmente olvidados. Por eso me cae bien Zapata. Ojalá tierra y libertad sería o hubiese sido la gran máxima de nuestro país, habiendo tanta tierra y tan poca libertad, ¿no? Ay, ya ni suspirar es bueno, amigos. Entonces, la corrupción, la impunidad y este desmantelamiento del campo que ya venía de atrás, desde tiempos revolucionarios, tal cual, hasta 1994, que como todos políticos, Salinas de Gortari se vendió como el rescatador y salvador del campo, con sus programas de campo y demás, y bueno, ya sabemos en qué acabó la historia. Finalmente, este es el tema, ¿no? Hay temas muy particulares entre Chiapas, Oaxaca y Michoacán, y en fin, al final todo esto se expandió por todo el territorio nacional. El simple hecho de haber abandonado nuestro campo mexicano, de haber abandonado y dejado a su suerte a nuestros campesinos, que tuvieron que verse en el dilema y la difícil necesidad de tener que optar por dejar su tierra, su país, tener que además aventarse ese trayecto para cruzar la frontera que es mortal, y que tuvieron que o tomar ese camino peligroso hacia la frontera mexicana para cruzar a los Estados Unidos, o quedarse en el campo a sufrir las devastaciones sociales que vendrían después justamente a partir del crimen organizado que los terminó o cooptando o reclutando o asesinando en dado caso que se resistieran, por más que amaran su tierra y su campo, al final se fueran o se quedaran, nuestros campesinos terminaron pagando muy caro las consecuencias, pero no solo ellos, también nuestro país las está pagando hoy precisamente por no habernos acordado de nuestros campesinos, de nuestro campo, de nuestra gente que vive allá, que los que vivimos en ciudades muchas veces sentimos que ni existen, porque al final lo que terminamos comiendo en nuestras mesas en las ciudades, de donde sea que tú compres la fruta, ya sea de tu mercado local o incluso de las grandes cadenas abusadoras, esclavizantes, que ni voy a mencionar sus nombres, pero sabemos quiénes son de las grandes cadenas de supermercados, al final ese trabajo es de los campesinos, a menos que te estés tomando algo ahí medio modificado. Lo que viene del campo y que termina en tu mesa es gracias a los campesinos, y que les debemos demasiado, que les hemos pagado muy mal, que los hemos abandonado, tal cual, a su suerte, y que es lamentable que hasta hace muy poco estemos hablando de ellos, hablando de lo que tenemos que rescatar y de lo que siempre debimos de haber visto, y que por supuesto que ahora ya es tarde, porque evidentemente el campo que fue abandonado terminó siendo totalmente secuestrado por el crimen organizado. Esta es la raíz verdadera, que se habla muy poco, pero es la raíz principal del crimen organizado. La migración mexicana y el abandono del campo, el abandono de nuestro campo mexicano, es la raíz del crimen organizado, y con esto terminamos.